Hay muchas personas que copian a Dayo Script en su forma de hacer análisis, y a su vez el mismo Dayo es bastante reminiscente a reseñadores y analistas de la anglosfera como DigiBro o Moda Spacement. Antes de que me salten con las antorchas diciendo lo mucho que odio a Dayo solo para llamar la atención, o cualquier otro típico berrinche que hacen cuando tengo que mencionar a terceros, lo cierto es que no. Dayo no me parece una mala persona, él como persona me es indiferente, ni lo tomo personal contra él, y ni siquiera creo que sus videos sean particularmente horribles. A decir verdad, a los que sí termino detestando es a los analistas de la anglosfera que ya mencioné. Pero yendo al punto, la razón de por qué no me gusta la comunidad en general es porque siempre se divide en casuales y en una especie de analistas pseudo-intelectuales, que siempre quieren buscar significados profundos en cosas que no la tienen. DigiBro, por ejemplo, ha hablado de K-On! Durante horas y la defiende como una especie de obra maestra cuando solo es moe shit. Es un caso de sobrepensamiento del cual ya he hablado en el pasado. No entiendo cómo alguien puede hacer videos que alcanzan casi la media hora hablando de Pop Team Epic o Yuri on Ice, cuando podrían hacer verdaderos análisis largos y temáticos sobre Ghost in the Shell o Serial Experiments Lane. Pero no vengo a hablarles del sobrepensamiento, de lo cual ya tengo videos, sino sobre el efecto que tienen estos análisis y por qué los considero malos más allá de que no tengan sentido la mayor parte del tiempo. Como acabo de decir, la mayoría de estos son pensamientos random sin cohesión y sin conclusión real. Este tipo de análisis es bastante posmoderno y bastante dañino debido a que la gente es naturalmente y subconscientemente conclusiva a la hora de armar un tren de razonamiento. La gente simplemente no puede seguir una línea sin hacer un juicio. Con esto en mente, cuando tu mensaje y conclusión no es claro, la gente subconscientemente hace conclusiones, y ya que no ofreces conclusiones reales, la gente debe omitir o asumir información para tener una imagen clara de lo que esencialmente no tiene sentido. Así que, en lugar de entrenar el cerebro, este tipo de análisis es vago y solo crea a gente pretenciosa que se siente especial por hablar de temas intelectuales sin siquiera hacer el esfuerzo por hacer una conexión entre estos. Son incapaces de buscar raíces, hacer conclusiones y por ende alcanzar una catarsis. Y sé lo que muchos me dirán. Ok, no son análisis realmente precisos, pero son divertidos y sirven para pensar un poco. El problema es que si no tienes una conexión real y lo único que haces es pensar sin ninguna dirección, solo estás procrastinando, sin mencionar que estos análisis de una u otra forma buscan tomarse en serio cuando básicamente son media hora de divagar. Y también sé la otra cosa que van a decir, además del hecho de que es un pensamiento que muchos de estos analistas tienen, que ser elitista, tratando de ser objetivo con series de ficción y tener estándares tan específicos, es aburrido y destruye la variedad. Todos estos reseñadores como yo, lo único que hacen es gustar de las mismas cosas de siempre. A lo que yo respondería que este es simplemente un resultado natural cuando se tiene cualquier tipo de estándar alto. Si le preguntas a los historiadores cuáles fueron las civilizaciones más importantes, a pesar de las pequeñas discrepancias que puedan tener, la mayoría estará de acuerdo con que fueron Egipto, Roma, Grecia, Babilonia, Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Podrá no gustarte, pero es la verdad. No es como que dichos historiadores puedan mentir solo para que sus conclusiones o gustos sean más diversos. Lo importante en el caso de los análisis y reseñas no es el hecho de si siempre resaltamos las mismas series o no, mientras ustedes intentan resaltar tonterías que no valen la pena, sino el por qué lo hacemos específicamente y cuáles son las palabras que usaremos para explicar y enclarecer todos estos puntos. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?